Buenos días, soy el padre José Silvester, misionero en Phoenix, Estados Unidos. Hoy es sábado 25 de febrero de 2023, sábado después del miércoles de ceniza. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, que estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Había numerosos publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y los escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús: «¿Por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores?». Pero Jesús tomó la palabra y les dijo: «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio no sabríamos decir qué es lo que nos llama más la atención, si lo es la prontitud de la respuesta de Leví, o sea, de Mateo, de San Mateo, para seguir a Jesucristo, ya que dejándolo todo, inmediatamente lo siguió, o si es el hecho de que Cristo lo haya llamado precisamente a él, un pecador público, un hombre que vivía en un ambiente de tanto pecado. Dice el padre Fuentes en su comentario al Evangelio de San Lucas: el término publicano, con el cual se nombra a Mateo en este Evangelio, era para los judíos sinónimo de pecador, por lo que casi siempre se nombra a estos personajes junto a las rameras y a los paganos, o simplemente entre el tropel de pecadores. De modo que se cumple muy al pie de la letra lo que Cristo justamente dice: «Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Cristo vino a este mundo por los pecadores, es decir, por todos nosotros. Algunos cristianos se parecen a Mateo en lo primero, ya que respondieron con prontitud a la vocación cristiana. Otros no tanto, ya que se convirtieron tal vez de un largo tiempo. Pero todos los llamados, todos aquellos que tenemos fe, nos parecemos a Mateo en lo segundo, absolutamente todos. Nos parecemos a él en que somos pobres pecadores. Y aún siendo tales, Dios nos llama por pura misericordia. Somos pecadores y Cristo, sin embargo, nos quiere así como somos, para la misión que Él ha pensado para nosotros desde toda la eternidad. Él no ha elegido gente inmaculada, perfecta, sino que desde un comienzo ha elegido instrumentos humanos, con todos los límites y los defectos que tiene cualquier ser humano. Por eso, nunca debemos dejar de luchar contra nuestros pecados y miserias, pero debemos saber que siempre las vamos a tener, sencillamente porque somos hombres, no somos ángeles. Y el solo hecho de ser cristianos no nos hace automáticamente mejores, ni nos convierte en inmaculados. Nuestras miserias, entonces, no nos deben escandalizar, no nos deben llevar a decir: «Yo no puedo, yo no sirvo para esto. Jesucristo no puede querer que yo sea un santo». Pensemos en San Mateo, justamente. Y pensemos también en todos los santos. A veces la literatura hagiográfica, es decir, las vidas de los santos, nos puede haber hecho pensar que los santos fueron siempre inmaculados, fueron siempre predestinados por una vida distinta, y que tal vez desde el momento en que se convirtieron ya no tuvieron más defectos. Pero eso no está de acuerdo con la realidad. Los santos tuvieron defectos porque hasta que murieron fueron seres humanos y por lo tanto lucharon continuamente contra el pecado, contra sus imperfecciones, contra sus límites. Y también por lo tanto todos nosotros, y de todas maneras, podemos llegar a ser santos. Es paradigmático, creo yo, el ejemplo de Santa Teresita. Ella le escribe a su superiora: «Usted, madre, sabe bien que yo siempre he deseado ser santa, pero cuando me comparo con los santos, siempre constato que entre ellos y yo existe la misma diferencia que entre una montaña cuya cumbre se pierde en el cielo y el oscuro grano que los caminantes pisan al andar». Pero lo interesante es la respuesta que ella da a esta preocupación. Dice: «Pero en vez de desanimarme, me he dicho a mí misma: Dios
no puede inspirar deseos irrealizables. Por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Agrandarme es imposible. Tendré que soportarme tal cual soy, con todas mis imperfecciones. Y eso es justamente lo que tenemos que hacer todos nosotros. No debemos escandalizarnos ante nuestros defectos. Debemos simplemente aceptar con toda humildad nuestra condición de pecadores. Y si, a pesar de que algunas veces hacemos progresos, de repente volvemos a caer en el pecado, será que Dios lo permite para evitar que nosotros caigamos en lo que sería nuestra ruina, que es el orgullo. Por eso a veces nos desanimamos y pensamos que con los pecados que hemos cometido o con los que todavía cometemos, la santidad ya no es para nosotros. O pensamos que con suerte llegaremos al cielo. Otras veces, más o menos conscientemente, ponemos condiciones ideales donde se realizaría o se hubiera realizado nuestra santidad y pensamos, si yo hubiera nacido en tal lugar, si mi familia hubiera sido de este modo o de aquel otro, o si no me hubieran sucedido estos problemas, entonces sí yo sería santo, sí yo me encaminaría al cielo con mayor fuerza. Y si esas condiciones ideales no se dan, como decía, nos desanimamos, lo cual es tan absurdo como decir que no podemos ver el bosque por los muchos árboles que tenemos enfrente. Es decir, es la realidad misma, en su realización más pura, mi campo de batalla donde yo me he de santificar, así como se presenta. O sea, que todos mis defectos e imperfecciones deberán también ellos cooperar a mi santificación. ¿Y de qué manera? De muchas maneras, pero particularmente fortaleciendo lo esencial para la santidad, que es la humildad. A mucho pecado o a mucha imperfección debemos oponerle mucho abajamiento y humildad, para que sea Dios, y solo Él, el que haga de la melodía desafinada de nuestra vida un armonioso himno de alabanza, para que así la gloria sea tan solo suya. En fin, la contemplación de nuestra miseria nos debe llevar a mayor confianza en la omnipotencia y la misericordia divina, que puede hacer de las piedras hijos de Abraham, es decir, auténticos santos. Así rezaba también Santa Faustina Kowalska, y con esto terminamos. Decía ella: «Oh Dios, único en la Santísima Trinidad, deseo amarte como hasta ahora ninguna alma humana te ha amado. Y aunque soy particularmente mísera y pequeña, no obstante, arrojé muy profundamente el ancla de mi confianza en el abismo de tu misericordia, oh Dios y Creador mío. A pesar de mi gran miseria, no tengo miedo de nada, sino que espero cantar eternamente el himno de la gloria. Que no dude alma ninguna mientras viva, aunque sea la más miserable. Cada alma puede ser un gran santo, porque es grande el poder de la gracia de Dios, y de nosotros depende solamente no ponernos a la actuación de este Dios tan bueno». Que todas estas reflexiones nos ayuden entonces a perseverar en nuestro deseo de santidad y a sobreponernos incluso a nuestros pecados y miserias.